tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. El título del mensaje de hoy es el siguiente. Bueno, yo he apuntado una frase que quizá ahora no tiene mucho sentido, pero lo tendrá más adelante. El título que he puesto es Por la fe. Amén. Y evidentemente vamos a hablar hoy de ese tema, de la fe. Amén. ¿Cuántos saben lo que es la fe? Que levanten la mano. Hay una definición muy clara en la palabra del Señor en Hebreos 11 que dice: la fe es pues ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Sí, cierto, es verdad, es la palabra del Señor. Pero meditando un poquito sobre este tema y sobre esta palabra tan poderosa, el Señor me ha abierto los ojos de una forma extraordinaria, porque no se limita simplemente a un breve significado. ¿Saben qué? También por curiosidad fui al diccionario de la Real Academia y busqué el significado o los varios significados que puede tener también esta palabra para el mundo secular. Y bueno, encontré pues otras definiciones distintas a la de la palabra del Señor, pero más o menos quizás sí intentan englobar un poquito lo que significa la fe, pero yo creo que esa palabra, antes de leer el significado, envuelve muchas cosas. ¿Amén? En esta mañana vamos a ir meditando un poquito sobre esto. Dice en el diccionario fe que es una virtud teologal del cristianismo, que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la Iglesia. Amén, es verdad, es verdad. Pero esta virtud, ¿de dónde procede? Pregunto, Iglesia. ¿Esta virtud procede de que nosotros, por nuestros propios medios, creemos en algo que no vemos? No. Es una virtud que proviene, es un don, es un regalo que proviene del cielo, de Dios mismo, hacia nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos vida. No quiero decir mucho, quiero seguir leyendo el significado. El segundo significado que he encontrado dice: conjunto de ideas o creencias de una religión o doctrina. Y sí, también. Pero como le decía antes, para mí la fe se me ha abierto como digamos, como si tuviera un abanico cerrado y de repente digo, ¿esto es la fe? ¿Simplemente esto es la fe? ¿O hay más? Hay más significados, hay más vida en esta palabra. Y evidentemente Dios, mientras yo meditaba sobre este tema, Él poco a poco me fue abriendo el abanico. Incluso había cosas que no entendía, que no comprendía, y Dios se reveló a mí y me dijo: wow, fe es mucho más que todo esto que definen. Fe es mucho más que todo esto que te están explicando, que te están definiendo. Fe para el cristianismo, para ti y para mí, en realidad, en esta vida, lo es todo. ¿Amén? ¿Saben lo que dice Hebreos 10, 38 y 39? Vamos a buscarlo. Hebreos 10, 38 y 39. ¿Lo tienen? Dice: mas el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. ¿Se da cuenta? No dice el justo vivirá porque hizo justicia. Dice el justo vivirá por fe. Ese regalo que Dios me da a mí. Esa creencia absoluta, 100%, que yo tengo hacia mi Creador. No proviene de mí este don, ni este talento, ni esta virtud, llámalo como quieras. Yo intentaba en mi humanidad decir qué es fe, ¿no? ¿Qué es? ¿Un sentimiento? ¿Es una emoción? No tiene nada que ver con nada humano. Es un don celestial. Y dice: mas el justo por la fe vivirá. O más el justo vivirá por fe. Dice, por consiguiente,
Y si retrocediere, esto no agradará a mi alma. Pero dice el 39, pero nosotros no somos de los que ¿qué? Que los que retroceden, ¿para qué? Para perdición. Muy importante, porque aquí estamos hablando ya de un tema que es vital. Es vital, ¿por qué? Porque su fin es un fin de vida o un fin de muerte. Entonces vemos la importancia de esta palabra y dice que si retrocediere mi alma, esto no agradará a mi alma. Pero dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Qué tienen qué? ¿Usted tiene qué? ¿De veras tiene fe? ¿En quién? En Cristo, en Jesús. ¿Para qué? Para preservación de mi alma. Amén. Aquí ya nos da unas grandes pistas de como yo os expresaba antes, ¿no? De que quizá la fe no se limita simplemente a un breve significado o a una simple cosa. Porque a veces podemos pensar que, bueno, sí, fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, yo estoy seguro que espero que las promesas de Dios pues vendrán. Y eso puede ser fe, y sí, amén. Yo puedo tener fe para cosas incluso físicas, humanas, materiales. Yo puedo tener fe que cuando voy a darle al interruptor pues se va a encender la luz, porque no veo la electricidad, no veo el poder de ella, ni lo que puede ejecutar, pero sí que veo los resultados, sí que veo que si yo le doy a la señal, de repente la luz vendrá. ¿Cuántas cosas podemos decir, ¿no? Que innatamente actuamos en fe, pero esta no es la fe de Dios. Esta es una fe nuestra, humana, material, carnal. La fe de Dios es mucho más y engloba mucho más en nuestras vidas. Yo en esta mañana, bueno, antes de leer, voy a leer bastante hoy. La verdad que he apuntado demasiado texto. Espero no alargarme demasiado, pero con tanto texto creo que va a ser complicado. Antes de meterme en materia, quiero recordar cosas que dijo nuestro amado Jesucristo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra discipulando a sus discípulos, en varias ocasiones Él declaró con su palabra a algunos de ellos hombres de poca fe. ¿Por qué dijo esto Jesús? Yo me lo preguntaba. Vamos a verlo brevemente, no lo vamos a buscar, pero en Mateo 8:26, la historia donde Jesús calma la tempestad. ¿Se acuerdan cuando los discípulos entran en la barca, se disponen a navegar y a pasar al otro lado, y de repente vienen los vientos, vienen los truenos, vienen las olas, y todos quedan ¿qué? Quedan preocupados, quedan atormentados porque pensaban que iban a ser anegados por las aguas? Y Jesús dice, la palabra del Señor, que Él dormía, Él estaba tranquilo. De repente los discípulos agitados van a Él y le dicen, Jesús, despierta, porque estamos pereciendo, ¿no lo ves? Vamos a morir. Y Jesús, no entendiendo aún la fe que había en ellos, bueno, sí que la entendía, por eso Él declaró que hombres de poca fe. Pero Él se indignaba, como diciendo, ¿no estáis conmigo? ¿No habéis visto el poder? ¿No habéis visto las maravillas que yo he hecho? ¿Ahora os vais a atemorizar por una simple tormenta? ¿Sí? Entonces ahí una de las primeras declaraciones donde Jesús exhorta a sus discípulos y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Uno de los grandes enemigos de la fe es el temor. ¿Sí? Cuando usted teme, su fe cae. No es que se debilite, no es que mengüe, es que desaparece. Si usted tiene miedo ante las circunstancias de la vida, ante las cosas que se le presentan en el día a día, y no confía plenamente en su Dios, y su fe está puesta en Él, 100%, sabiendo de que Dios es más grande que todas las cosas que pueden suceder a su alrededor, usted puede empezar a dar lugar ¿a qué? Al temor en su corazón. Y si hay temor, acuérdese, no es que se debilite la fe, sino que desaparece.
Qué pena que privemos, hermanos, qué pena que privemos esa palabra tan poderosa en nuestras vidas que puede surgir dando efectos extraordinarios dentro de nosotros. Si vemos esa historia, los discípulos, por causa del temor, hicieron que desapareciera su fe. Jesús los exhorta diciendo: hombres de poca fe, no tenéis fe. Porque si tuvierais fe, estaríais como yo ahora. ¿Cómo piensa usted que estaba Jesús en medio de esas turbulencias? Porque mientras Jesús hablaba y les decía: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Aquello se movía, el barco venga a dar tumbos por todos lados. Yo estoy tranquilo. Yo sé que no voy a perecer. En medio de la tormenta, ¿no? Yo no se había hecho bonanza ya. Eso fue después. Cuando Jesús dijo, se acabó, y se acabó. Pero en medio de la prueba, en medio del fuego, en medio de donde Dios te está probando a ti y a mí para ver realmente si la fe que Él nos regaló un día, usted y yo la ponemos en práctica y la atesoramos dentro de nosotros y decimos: Dios es más grande que todo. Eso es fe, eso es fe. Y demostrarle a Dios, porque la fe, como dice la palabra de Dios en otros versos, sin obra es muerta. La fe tiene que hablar de la virtud que ella trae. Obras dignas de que sea algo poderoso en su vida. Jesús estaba tranquilo, Jesús estaba sereno, Jesús no tenía ningún tipo de temor. Jesús sabía que cuando Él hablase y dirigiese sus palabras hacia esa circunstancia, la circunstancia iba a ser totalmente anulada. ¿Amén? En otra ocasión, ¿usted se acuerda cuando Jesús aparece en otra secuencia también en el mar? Los discípulos estaban en la barca y Jesús había quedado, pero de repente aparece a ellos caminando ¿sobre qué? Sobre las aguas, ¿se acuerdan? Al principio los discípulos se asustaban. Decían: madre mía, ¿pero esto qué es? ¿Estamos viendo una visión? ¿O es un fantasma? ¿Eso qué es? Estaban asustados. También temor, ¿vale? Pero esto fue distinto. Vamos a meternos en el caso de Pedro. De repente Pedro habla con Jesús cuando ya lo reconocen, cuando ya Jesús dice: no temáis, yo soy Jesús. Y Pedro pues le entra algo como por dentro, como diciendo: wow, grande es tu fe, ¿no, Jesús? Pero yo también quiero empezar a practicar esa fe que es acción, esa fe que es poder. Y de repente Pedro pues no se le ocurre otra cosa, bien ocurrido en su mente y en su corazón, de decir: Señor, manda que vaya contigo. Yo también quiero utilizar la fe que tú tienes. Amén, gloria a Dios, ¿no? Es impresionante, a mí me encantaba meditar sobre esto. Y Jesús, ni corto ni perezoso, le dice tan sencillamente, le dice: ven Pedro, ven conmigo. Si es que para eso estamos, para que vosotros disfrutéis de esta palabra que es poder para vuestras vidas. Y para que veáis que lo que yo he derramado sobre vosotros, fe, es para que las cosas imposibles se hagan posibles aquí en este reino. Amén. Pedro, ven. Pedro, ostras, tío. Vale, voy. Ostras, tío, me mantengo, qué fuerte. ¿Qué pasa en esa situación? Yo a veces cuando me digo en esto digo: guau, ¿yo sería capaz de hacer eso? Seguro que sí, aunque me cayera y me ahogara como después Pedro le pasó, ¿no? Yo no tengo miedo al agua, me da igual, sé nadar. Me lanzaría. Pero lo interesante es, cuando tú sales de la barca, tú tienes la fe suficiente para caminar sobre las aguas. Porque en eso consiste esto, ¿eh? Eso es fe. De repente Pedro sale de la barca y asienta sus pies sobre las aguas y empieza a caminar como Jesús, empieza a utilizar la fe de Jesús en su vida. ¡Gloria a Dios!
Usted ha vivido experiencias en su vida cristiana, estoy completamente convencido, donde usted ha utilizado la fe de Jesús y ha visto la autoridad, el poder que usted tiene mediante la fe de Cristo en su vida. ¿Es alucinante o no es alucinante? ¿Es extraordinario o no es extraordinario? Es... No hay palabras para describir lo maravilloso, lo grande, lo sublime que es sentir el poder de Dios en ti. Poner en práctica aquello que Dios nos dio. Fe. Amén. Gloria a Dios. De repente, mientras Él camina sobre las aguas, Él está flipando, ¿no? ¡Ostras! Me ha salido, y no sé cómo me ha salido, pero me ha salido. Pero de repente deja de mirar a Jesús y empieza a mirar a lo que no es Jesús. Y empieza a ver las dificultades. Uy, pero mira aquella ola que viene, es muy grande. Vale que estoy caminando sobre las aguas, pero como me pille me va a tirar para el lado. Por ejemplo, ¿no? Fíjate, yo qué sé, hay tiburones, ¿no? En el mar de Galilea no había tiburones. Yo he estado y doy fe, no hay tiburones. ¿Verdad? No hay tiburones. De repente mira las circunstancias Pedro y ¿qué pasa? Se debilita en la fe. Su fe cae, desaparece. Le da más importancia a las circunstancias físicas, naturales, a las imposibilidades humanas. Ay, cuánto me suena a mí esto, ¿verdad? Me suena muchísimo porque, como le decía antes, si hemos vivido circunstancias donde la fe de Dios se ha hecho activa en nuestras vidas y hemos visto el poder de Dios a través de nuestras vidas, ay, lamentablemente podríamos decir que han sido veces contadas. Pero cuántas, muchas más veces viene la duda sobre nosotros. Otra arma destructiva de la fe. Hemos dicho en la primera historia que ellos tuvieron temor y el temor destrozaba la fe. La segunda palabra que hoy aprendemos es que si viene la duda a nosotros, como le vino a Pedro ante las circunstancias que le rodeaban, también va a echar al suelo tu fe. De repente Jesús se acerca a él y le dice, le coge de la mano primero, lo levanta, lo asienta firme otra vez en las aguas y le dice, Pedro, pon tu nombre ahí, pon tu nombre ahí. Jesús te habla ahora. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudas? ¿No soy yo siempre el que te sostiene? ¿No soy yo siempre el que te da la mano y te levanta? ¿No soy yo siempre, muchas veces ni te das cuenta, pero el que te saca de las circunstancias adversas de tu vida y te da autoridad y te da poder? ¿No te das cuenta? Yo estoy siempre ahí contigo, pero yo quiero que tú utilices lo que Dios Padre nos dio a todos nosotros. Jesús fue nuestro primer ejemplo. Él es nuestro hermano mayor. Él ha aprendido todas las asignaturas mucho antes que tú y mucho antes que yo. Él se las sabe todas, de pe a pa. Por eso Jesús vino aquí a enseñarnos todo aquello que tiene que venir en revelación a los hijos de Dios. Y Jesús, tu hermano mayor, te dice hoy, no dudes de tu Padre Celestial, porque tu Dios todo lo puede. Tu Dios es más grande que las circunstancias que te rodean. Tu Dios es más poderoso que todas las cosas que a ti te preocupan. Tu Dios es más grande que todo. Amén. Gloria a Dios. Se da cuenta que la fe, poco a poco, ¿no? Vamos abriendo el abanico, ¿no? De repente, sí, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. Es una virtud para el cristianismo que consiste en creer en la palabra del Señor. Bien, pero vemos más cosas.
Vemos cómo la fe es poder, vemos cómo la fe es acción, vemos cómo la fe es un don que viene del cielo para tu vida y para mi vida, para que vivamos una nueva vida en Cristo. ¿Saben que esa nueva vida en Cristo que Jesús quiere generar de cada uno de nosotros consiste en tener fe en Él? Consiste en eso. Si no, siempre seguirá siendo el mismo de siempre, con sus debilidades, con su forma de pensar, con su forma de razonar, con su forma de actuar, siempre seguirá siendo el mismo. Pero si usted dice, yo creo en ti, yo voy a coger la fe que tú me has dado en tu persona y la voy a poner viva en mi corazón. Y de esa manera, déjeme decirle, tiene asegurado una transformación, un cambio en su vida extraordinario. De arriba a abajo ya no va a ser usted más el mismo, porque Él declara en su palabra que nueva criatura, no un remiendo, no algo modificado, no un lifting, no una liposucción, no, nuevo. ¿Sí? ¿Usted quiere ser alguien nuevo? ¿O le gusta tal y como es? Si le gusta tal y como es, pues déjenme decirle que bueno, que el Señor pues no hace falta que obre en su vida. Pero si usted es real, es verdadero consigo mismo, es realista consigo mismo, usted va a reconocer, como yo y como todos hombres y mujeres pecadores de este mundo, que somos una porquería. Perdón por la expresión, que nadie se me ofenda. Pero es así, es verdad. ¿Somos una porquería o no somos una porquería? ¿Nuestros pensamientos nos dirigen a cosas buenas? La intención de nuestro corazón humano, carnal, pecaminoso, es la tendencia que tenemos, nos lleva a cosas buenas. Somos una porquería. Necesitamos la obra transformadora de Dios en nuestras vidas a través de nuestra fe en Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús sana a ese muchacho lunático? Que de repente los discípulos están ahí intentando interceder para que ese demonio lunático en el nombre del Señor sea echado fuera. Los discípulos ya habían tenido experiencias sobre este tema de reprender demonios, ya se le habían sujetado a demonios, ya habían tenido experiencias y de repente ese género pues no les salía. Pues otra vez Jesús les dice, hombres de poca fe. Incluso si lee la historia, usted puede buscarlo y analizarlo en su casa. Jesús se indigna bastante ya con sus discípulos y dice frases como ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? ¿Por qué se indignó tanto Jesús? Me pregunté yo cuando leí esto. Pues yo creo que se indignó porque Él constantemente estaba enseñándole que la fe era lo que movía montañas. De hecho, Él lo dijo en esa enseñanza a sus discípulos cuando Él echó ya el espíritu inmundo. Él dijo, si tuvierais fe como un pequeño grano de mostaza, la semilla más pequeña, vosotros le diríais a este monte, trasládate, y así sería. Dese cuenta, hermano, esta enseñanza gloriosa. Si tuviéramos fe así, pequeñito, una cosita pequeñita, casi microscópica, casi ni se ve, pero ¿qué haya? Si hay fe en su vida, si hay fe en mi vida, podemos hacer cosas que ningún hombre puede hacer. Podemos hacer cosas que están fuera del alcance de cualquier hombre limitado. Y podemos ir más allá y disfrutar en lo sobrenatural, y disfrutar en las maravillas, y disfrutar en la gloria que Dios quiere que tú y yo derramemos sobre este mundo. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Usted y yo somos llamados, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, ser luz. Tenemos que ser sal en esta tierra. Pero yo le digo una cosa, y el Señor a mí me lo ministró esto hace muchísimo tiempo. Y sí que es cierto que muchos simplemente hablándoles con la palabra del Señor creerán, verán, creerán y vendrán y derramarán sus corazones. Y la palabra es viva y es eficaz. Y yo no le quito mérito a ello. Pero Dios dice, bueno, a través de su palabra, el apóstol Pablo en una de sus epístolas dice, yo no vine solamente a vosotros con palabras, sino con demostración de poder. Y esto es lo que va a marcar la diferencia entre su testimonio, entre lo que usted haga para Dios en este mundo.
Usted puede predicar la palabra, pero usted si no tiene unción. ¿Cuántas veces usted ha predicado la palabra sin unción y la gente, por aquí me entra, por aquí me sale, y no pillo nada, no recibo nada? ¿Le ha pasado? Levante la mano, o si no, solo me ha pasado a mí. Vale, solo me ha pasado a mí. Y a mi mujer. Así me gusta que me apoyes. Pero por otro lado, he podido experimentar el poder de Dios en mi vida, cuando en esas raras pocas veces de mi vida, de repente me cargo de fe en Él. Cojo su fe y digo, esto es para mí. Y de repente abro mi boca, y no solamente son palabras, sino que es el mismo Espíritu que habla a través de ti. Y eso es poder. La fe es poder en ti. ¿Tú quieres poder? Coge lo que Dios te da. Arrebata lo que Dios te prometió. Lo que Dios te ofrece todos los días, a cada instante, cada segundo. La fe puede cambiar, puede trastornar toda nuestra vida. Y no solamente nuestra vida, sino aquellos, ahora hemos derivado, ¿no?, a la tarea que tiene que hacer la iglesia de evangelización. No solamente tu vida, sino todos aquellos que te rodean. Irás a la panadería y trastornarás con tus palabras de poder al panadero y a la panadera. Irás a tu trabajo y trastornarás con tus palabras de poder, porque tu fe está activa en Él. Y trastornarás a todos tus compañeros de trabajo. ¿Sí? ¿Cuántos quieren esto? Yo he soñado. Yo a veces soy un poquito soñador. A veces pienso que mi mente es un poco surrealista, a veces. No sé si pasará o no pasará, pero yo he soñado, no he sonado. Yo he soñado, yo he deseado que los 15 minutos que yo tengo de mi bocadillo, a lo largo de las 8 horas de duro trabajo, ¿no? Yo he soñado compartir la palabra de Dios mientras ellos comen. Vosotros comer, yo voy a compartir la palabra de Dios. ¿Por qué no podemos hacer esto? A mí esto me ha venido, no lo he hecho nunca. Las circunstancias tienen que cambiar mucho, no en ellos, en mí. ¿Sí? ¿Tú has soñado cosas? ¿Has visto la necesidad de los que te rodean y has soñado cosas? Ay, si tuviera poder de Dios. Hoy estamos aquí para recibir cosas extraordinarias de Él. Y si tú las deseas en tu corazón, son tuyas. ¿Amén? ¿Lo crees? Estábamos en Hebreo, ¿verdad que sí? ¿O se fue? Vamos a leer, bueno, para no engañarle, vamos a leer todo el capítulo 11. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la fe. Y este capítulo entero habla ¿de qué? De la fe. Tan sencillo. Dice el 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice el 2, porque por ella, fíjese, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Se dan cuenta? Desde la antigüedad, desde los primeros hermanos nuestros en la fe, dice que por ella, por esta cualidad, por este don, por este regalo de Dios hacia el hombre, hacia la mujer, que tú estás en disposición de cogerla o rechazarla, de utilizarla o no utilizarla, dice que por ella los antiguos alcanzaron testimonio.
Amén. Esto es muy importante porque vemos lo que decíamos antes, que la fe sin obra es muerta. Entonces, mi fe va a demostrar continuamente que yo amo a Dios, que yo le sirvo, que yo le obedezco, que yo me rindo a Él en todo lo que Él me hable, me revele, me diga, lo que sea. ¿Sí? Yo voy a siempre estar en la voluntad de mi Dios, si la fe es activa en mi vida. Amén. Entonces el 3, seguimos leyendo, por la fe. Ahora consecutivamente va a empezar casi cada versículo hablando de esta manera, por la fe. Y vamos a estar concentrados bien en cada explicación de cada versículo. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Desde el principio, ¿vale? Desde el principio Dios habla. Y por la fe las cosas que no se ven son. Y son de donde no había nada. Eso es lo que explica este versículo. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Después, pasa un poquito más adelante, dice que por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Se dan cuenta? Alcanzamos testimonio de que somos justos porque actuamos con fe. ¿Y qué fe fue la que se activó en Abel? Pregunto. Ahí lo hemos leído, iglesia. ¿Sí? Dice que él ofreció, ¿qué? Lo mejor. Él ofreció lo mejor de su vida. Si la fe de Dios está en su vida, usted le va a dar lo mejor de su vida al Señor. Que eso realmente es lo que Él espera de nosotros. Lo primero que Dios espera de nosotros. Y ese milagro que por nuestros propios medios no se puede hacer, porque nosotros, no, ¿cómo que yo voy a ser de aquel? ¿Cómo yo me voy a entregar? ¿Cómo yo voy a ser esclavo? ¿Cómo yo voy a ser prisionero? ¿Cómo yo...? Necesitamos la fe de Dios para entregarnos a Dios completamente, para darle lo mejor de nuestras vidas. Dice la palabra, lo más excelente dio Abel. Y hace la comparación con su hermano Caín, porque Caín no es que no diera al Señor, no es que no ofrendara al Señor sus ofrendas, sino que daba de quizá, no sé, de lo que le sobraba o lo que le parecía a él, pero no era lo mejor, no era lo excelente. Y Abel sí lo dio. ¿Usted está dando al Señor lo mejor de su vida? ¿Usted le está dando a Dios lo excelente de su corazón? Con totalidad, al 100 por 1, le está dando a Dios su vida por completo a Él. Meditemos sobre estas cosas, porque nuestra fe tiene que ser perfeccionada. Amén. Dice el 5, por la fe, vamos a Enoc ahora. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Se dan cuenta? Dios, pues en su soberanía, quiso y deseó decir, ¡buah! Este hombre tiene fe en mí, me ama, y me ha demostrado con sus testimonios que agrada a mi nombre. Amén. Yo no sé lo que hizo, ¿no? Porque no pone casi nada en la palabra y pone unos versos muy escuetos. Simplemente declara eso, que Dios en su soberanía decidió llevárselo. Él lo traspuso y no conoció la muerte física. Esto me recuerda a la segunda venida de Cristo. ¿Sí? ¡Qué bueno!, ¿no? Que usted y yo no conozcamos la muerte y que Jesús venga en su segunda venida antes. Pero lo más hermoso será que usted y yo hayamos hecho lo que tenemos que hacer para agradar al Señor. Y esa fe hable de nuestro testimonio aquí en la tierra y dé un resultado que sea irnos al cielo con Jesús. Porque muchos dirán en aquel día, Señor, pero si en tu nombre hicimos muchas cosas. En tu nombre sanamos a los enfermos, reprendimos a los demonios. Si en tu nombre, ¿cómo puede ser que tú, Jesucristo, en tu segunda venida todos han desaparecido y de repente me quedo yo aquí en la iglesia? Madre mía. Estos casos pasarán. Dice que 2 estarán segando en un campo, uno será arrebatado y el otro será dejado. 2 estarán durmiendo en el mismo lecho y uno será tomado y el otro será dejado.
Y después vendrán los ayes y las madres mías. ¿Y cómo puede ser si yo iba a la iglesia, si yo te creía a ti, si yo tenía fe en ti? Examina tu corazón, hermano, y no te engañes a ti mismo. Sé humilde en tu corazón. Ábrelo por completo a Dios y dile que Él te enseñe cómo realmente tienes que vivir. Dile que Él te enseñe cómo realmente tienes que pensar, actuar, cómo realmente tú tienes que coger esa fe que Dios te regala y ponerla activa en tu vida. Dile a tu Dios con tu corazón humilde y abierto a Él cómo tienes que hacer las cosas. Porque tú y yo podemos hacer las cosas como nos parece que están bien. Pero muchos caminos que al hombre le parecen rectos son caminos de muerte. El único camino que lleva a la vida, Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Amén. Aquí hace un parón el escritor de Hebreos, ya que ha dado el ejemplo de Enoc. Enoc dice que agradó al Señor y por eso Dios cogió y ¿sabes qué? Mira, para que estés rodeado de pecadores y te vienes conmigo a mi presencia. Y Dios habla a la iglesia ahora y le dicen al 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Pues necesita utilizar esa fe. Utilice la fe que Dios le da. Porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay. Este versículo a veces lo decimos, muchas veces lo conocemos y que es galardonador de los que le buscan. Y lo leo muchas veces y sí, amén, aleluya. Yo quiero agradar al Señor y activo mi fe y creo que Él está aquí. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Amén, aleluya. Y cantamos, el Señor está en este lugar. Para. De verdad, de veras, ¿crees con todo tu corazón que Dios está aquí? Es fácil decir amén. Yo hoy te digo, activa la fe que Dios te da. Porque hoy tienes que caminar sobre las aguas. ¿Ok? Es muy fácil decir amén en la barca, donde hay tierra firme. Pero la fe no consiste en eso, consiste en lanzarse al vacío, donde las limitaciones humanas desaparecen, ¿sí? Donde Dios quiere enseñarte que Él tiene grandes cosas preparadas para tu vida. Pero el reto está ahí. ¿Amén? Seguimos leyendo. Por la fe, Noé, dice el 7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Es interesante también esto, porque todos se acuerdan de la historia de Noé, ¿no? De repente Dios habla a Noé y le dice, oye, ¿sabes qué? Que todo el mundo menos tú, tío. Es impresionante. Está corrompido bajo el pecado. Nadie busca de mi presencia. Dios dice la palabra, ¿no? Que es como que se hastió, se generó dentro de su corazón tal tristeza que dice incluso su palabra, y esto es muy fuerte también de comprender, que Él se arrepintió de haber creado al hombre. Y esto tiene que ser una enseñanza para nosotros. Esto tiene que producir dolor en nuestras vidas. Porque lo que sucedió en aquel entonces, en la época de Noé, ¿puede suceder hoy o no puede suceder hoy? O más bien pregunto, ¿está sucediendo hoy o no está sucediendo hoy? Un tanto súper elevado de toda la población mundial rehúsa de Dios. A Dios lo tiene como... Eso no existe. Y todos sumergidos en el pecado y en la depravación del pecado, en la corrupción, en los deseos desenfrenados de la carne, las pasiones.
Hay un descontrol que yo no sé si en la época de Noé lo había. Yo no sé. Dice que Dios se cansó y dijo, se acabó. Entonces, Dios advierte, Dios habla. Creo que, no sé, no recuerdo bien, pero fueron muchos años cuando Noé ya decidió empezar el proyecto de edificar esa arca. Tuvo muchísimos años, la gente se le burlaba, le decía, tío, ¿pero qué haces? Pero no ves que no hay... ¿Qué es la lluvia? ¿Qué es? En aquel tiempo hacía pero años y siglos que no había llovido, no caía nada. Simplemente pues con el rocío de la mañana la naturaleza se alimentaba. Pero en aquel entonces la lluvia como que no existía. Como que la gente no lo había visto nunca. ¿Cómo va a caer agua del cielo, Noé? Tú estás loco, tú estás zumbado, diríamos hoy, ¿no? Él contra viento y marea, contra todo pronóstico, él creyó a la palabra de Dios y a su advertencia. Y él dijo, haré esta arca. Aunque me cueste toda mi vida hacerla, si va a ser la que me salve, la voy a hacer. Y por la fe de Noé, él se salvó. Él y su familia. Bueno, y un montón de animales, ¿no? Dice el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber dónde iba. También impresionante la fe de Abraham. Ser sensible primero a la voz de Dios y luego ser obediente a lo que Dios te está hablando. ¿Sí? Porque no es fácil. No es fácil que Dios te dé a veces ciertas órdenes o sientas que tienes que tomar ciertas decisiones. Van en contra quizá, posiblemente, de tu voluntad. Pero es lo que Dios ha diseñado para tu vida. Y a veces es difícil tomar decisiones, pero si las tomas, después hay gran bendición. En la vida de Abraham pasó. Dice el 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Por la fe, dice también la misma Sara, mujer de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Gloria a Dios. ¿Os acordáis de Sara, no? Al principio dice la historia que ella se rió. ¿Se acuerdan? Por eso a su hijo Isaac, pues le llamaron Isaac, que significa risa, porque es lo primero que le salió a Sara cuando escuchó que cuando los ángeles vinieron en forma de persona a Abraham a decirle, bueno, tu mujer concebirá, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios confirmó ahí la promesa que le había dado. Y Sara estaba ahí escuchando y ¿cómo va a ser esto posible? Si aquí eres un viejo moribundo, yo igual. He sido toda mi vida estéril y ahora ya se me pasó el arroz. O sea, un milagro más 2 milagros míos, 3 milagros. Es lo que vino sobre la vida de Sara. Risa, carcajada. Fue sarcástica, fue como diciendo, no me lo creo, ahí no había fe. Pero después dijo, si lo ha dicho Dios, como dice aquí la palabra, ¿no? Dice que ella creyó que era fiel el que lo había prometido. ¿Sí? Y si Dios cuando te habla, tú sabes que Dios es fiel y que Él no miente, no dice mentiras. Cuando Él te hable, no te rías como Sara. Bueno, si te ríes no pasa nada. Es una reacción humana de incredulidad en un instante, en un segundo. Pero después activa la fe que Dios te da para decir, ¿sabes qué? Que voy a creer en lo que Dios me dice y me voy a poner en acción en lo que Dios ha demandado de mí. Amén. Y ella creyó y así fue. Dice el 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, dice la palabra del Señor, hablando de Abraham,
salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Gloria a Dios. La promesa se hizo real. Fue cierto lo que Dios le prometió a Abraham. Ahora, cuidado, fíjense lo que dicen los siguientes versos. Dice, conforme a la fe, todos estos que acabamos de leer, todos estos personajes maravillosos de la palabra del Señor, todos estos sin haber recibido lo prometido, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¡Jo, qué fuerte! Dice, sino mirándolo de lejos, la promesa del cumplimiento de lo que Dios les había dicho, no lo recibieron. Dice la palabra del Señor aquí que lo miraron de lejos. Onda, mira, es verdad, lo que Dios me prometió, por ahí está, pero aún no lo tengo aquí, no lo he disfrutado, pero es igual. Dice que también, y saludándolo, y saludaban, Abraham saludaba a sus promesas, porque los veo de lejos y los saludo. Algún día llegarán, ¿sí? Pero dice que ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Porque a Abraham se le prometió multitudes, y en su simiente benditas todas las familias de la tierra. Pero él, ¿quién vio? A su hijo Isaac, no vio más. Pero en la simiente de su hijo iban a venir más, ¿sí? Entonces por eso él miraba de lejos y veía a los hijos de Isaac, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, y empezaba a visualizar, ¡wow! Es cierto, eso es fe, eso es fe. No lo vio con sus ojos físicos. Abra sus ojos espirituales, hermanos, ahora. No lo vio con sus ojos físicos, lo vio con la fe que Dios puso en su vida. Por la fe que él decidió tener y mantener. Porque no solamente es recibir, sino es mantener, cuidar lo que Dios me ha dado. Y tener en activo siempre, en toda mi vida, cada segundo, cada instante. Utilizar lo que Dios me ha dado, porque son las herramientas que Dios me ha dado para ser su hijo aquí en la tierra. ¿Cómo no voy a utilizarlas frecuentemente para gloria de su nombre? Él mirando de lejos y saludando. Él se gozaba y se deleitaba. Jolines. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermanos, usted y yo de esto? ¿Sí o no? Porque usted tiene necesidad de algo, y esto se lo voy a decir en confianza, porque a mí me pasa, o me ha pasado. Usted tiene necesidad de algo y usted se lo pide con fe al Señor, ¿no? Y como dice la palabra, ¿no? Si pides, pide con fe, no dudando nada, y lo recibirás, y gloria al Señor. Vale, pero de repente la promesa no llega, y pasa un día, y pasa un mes, y pasa un año, y pasan 10 años. Incluso cosas que Dios te dijo, sin tú habérselas pedido, no llegan. ¿Qué viene a su vida? Ay, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios me habló? ¿Será que Dios me escuchó cuando yo le pedí que... Oye, ¿sabe qué? Que empieza a dudar. ¿Y qué hemos dicho de la duda? Rompe la promesa. Va a romper la promesa, hermano. Si usted duda, va a romper la promesa. Si usted duda, posiblemente usted no se alegre mirando de lejos, aunque sea mirando de lejos y saludando y gozándose como lo hizo Abraham y Sara. No se prive de la bendición, porque la fe, una de las cualidades que tiene en la vida del que realmente usa la verdadera fe de Dios, es que si aún no la ha recibido, no importa, porque lo que importa es lo que Dios me dijo. Y lo que Dios dice es sí y es amén. Y tarde o temprano vendrá. Y yo me gozo porque Dios me habló. Y aunque no recibí aún, sé que tarde o temprano será real. ¿Sí o no? Entonces yo me gozo, me deleito, me regocijo en su presencia. Y me tiro toda mi vida y me moriré. Y no recibiré lo que Dios a lo mejor quizá me prometió. Pero, ¿qué importa? ¿Acaso yo conozco los propósitos de Dios? ¿Acaso yo pensaba que lo que me decía yo lo iba a disfrutar al 100%? No.
Dios tiene un proyecto, Dios tiene un diseño. ¿Usted no se goza cuando ve a sus hijos crecer y ve que son buenas personas, que están en los caminos del Señor? Yo, cojo testimonio, ¿no?, de mis padres o de mis abuelos. Yo sé que ellos se sienten orgullosos porque ven a su familia cómo crece, cómo se desarrollan como personas y sobre todo cómo se levantan siendo siervos y siervas que quieren servir al Señor de la forma que sea, da igual, pero con un corazón pues tranquilo, humilde, sencillo. No es más, sobre todo para los padres, ¿no? No es más bello que aunque tú no recibas una bendición extraordinaria en tus propias carnes, no es más bello que tu herencia hacia tus hijos, nietos y todas tus generaciones, ellos sí las puedan recibir. ¿No es más bello eso? Déjenme decirle una cosa para que se hagan una idea. Todos deseamos que cientos y miles de personas vengan al conocimiento de la verdad de Jesús y que nos conocemos todos como una familia grande aquí en este lugar. Manantial de vida, lo hemos profetizado y han venido mucha gente y ha dicho miles de personas vendrán a este lugar y nosotros decimos sí y amén. Pero si usted y yo vivimos toda esta vida y nos morimos siendo cientos, usted no piense que ha fracasado. Usted disfrute de esta vida que Dios le da y siga pensando en esos miles y siga activando su fe y siga viendo y saludándolo desde lejos como diciendo, sí, llegará y yo estoy trabajando y yo estoy activo y yo hago lo que haga falta para seguir en la voluntad y en los designios que Dios me encomienda. ¿Sí? Porque una cosa de las que van a arruinar posibles promesas en un futuro es que yo dude de ellas porque no las alcanzo yo. Y entonces, ¿qué hago? Me acomodo. Entonces, ¿qué hago? No trabajo. Y si no trabajo, si no hay acción, hemos dicho que no hay fe. La fe sin obra es muerta. Entonces, queremos recibir bendición, aunque no sea en este tiempo, aunque no sea en esta generación. Trabaje, hermano, trabaje, porque hay mucho trabajo aún por delante. ¿Sí? ¿Usted quiere trabajar? No sea perezoso, oye. No sea vago. Trabaje. Dios dice en su palabra que no trabaje, que no. Él es grande en misericordia, porque hay muchos que no trabajan y sí comen. Y que nadie se me ofenda pensando de que hay poco trabajo y claro, que yo quiero trabajar pero no trabajo y que no voy a comer. No va por ahí la cosa. Estoy hablando de vagos. Estoy hablando de gente que no le gusta trabajar. Estoy hablando incluso de gente, no físicamente solamente, sino espiritualmente dentro de la iglesia, que se acomoda en la banca y dice, que hagan los demás. Ya está el Jonathan ahí dirigiendo la alabanza. Ya está ahí el pastor compartiendo la palabra. Ya están los líderes ahí haciéndole la pelota a todos. Aparte, a mí no me gustan esos rollos. Yo me quedo aquí al fácil. Hay mucho trabajo, hermano. Déjese de historias. Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere levantar a ti. Dios te va a hablar a ti hoy. Dios te dice, hay una fe que tú puedes poner en acción en tu vida y puede revolucionar tu vida y los que te rodean. ¿Lo cree? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, dice. Esto es la patria celestial, este es el reino de los cielos. ¿Sí? Pues no solamente se limitaba aquí a la tierra prometida de Canaán, sino a la patria celestial. ¿Sí? Usted y yo podemos anhelar tierra de Canaán a día de hoy. Tierra de Canaán, ¿sabe lo que es? Es su estabilidad aquí en la tierra, es su felicidad, es su economía tranquila, es una familia hermosa, una familia que sirve al Señor. Eso es tierra de Canaán aquí. Pero no se limite simplemente a trabajar, a soñar
en esta pequeña Canaán. Porque hay una morada celestial, que esa sí que es hermosa, esa sí que es sublime, esa sí que es perfecta. Y esa va a ser la vida eterna que usted y yo vamos a pasar. O sea que a veces yo lo tengo que reconocer, pienso que a la iglesia en general le pasa lo mismo. No pensamos mucho en la vida después de esta, no pensamos mucho. Y pienso que es un error. Pienso que la iglesia, pienso que los hijos de Dios continuamente, a cada segundo, tendrían que estar emocionados, entusiasmados, por decir, ¡guau! Esta leve tribulación momentánea de estos 80, 90 años que yo viva en este mundo no tiene nada que ver con la gloria venidera. Estoy entusiasmado. ¿Ves? Bueno, esto era una broma que hice en Caldas. Claro, aquí ya no se entiende. Estoy emocionado. Estoy maravillado. Porque tarde o temprano yo me voy al reino de los cielos. Porque tarde o temprano Dios tiene una morada ahí de oro, de perlas preciosas. Una morada celestial, eterna, no perecedera. Y Dios va a coger mi vida, mi cuerpo mortal, humano, pecaminoso, y me va a transformar con un cuerpo glorificado para darle la gloria a Dios y estar con Él el resto de mis días, junto a Él y junto a mis hermanos, todos gozándonos en paz, en armonía, en gozo, en amor. Esto es lo que yo pienso que debería pensar y sentir la iglesia, los hijos de Dios, cada instante. Fíjese que si hiciéramos este ejercicio, muchas tonterías se irían de nuestra mente. ¿Sí? ¿No piensa esto? A veces estamos afanados. ¡Ostras! ¿Qué vamos a comer mañana? ¡Ay! ¿Cómo vamos a pagar las facturas de este mes? ¡Ay! No cabemos en la casa, tenemos que buscar otra. ¡Ay! Necesito un coche, necesito un trabajo, necesito, quiero. ¿No se nos quitarían de nuestra mente todas estas tonterías? ¿Podemos reconocer en todo lo que estamos hablando de que estos son tonterías? ¿Son banalidades de esta vida? ¿Son cosas perecederas? ¿Sí? Cielo y tierra pasará. Incluso la creación de Dios aquí en la tierra, dice la palabra del Señor, que pasará. Pero su palabra, Dios, no pasa. Dios es eterno y Dios te ha prometido a ti, porque Dios te creó a su imagen y semejanza, de que tu ser también tiene eternidad. Gózate y deleítate por tu eternidad, porque eres eterno. Porque el árbol nacerá, crecerá y un día morirá. Porque los animales también harán lo mismo. Porque todas las cosas que tus ojos ven y los míos también perecerán tarde o temprano. Pero tu vida y la mía, a Dios le plació. Por eso dice que somos la niña de sus ojos. De que tenemos eternidad y que tenemos la esperanza de estar con Él, junto a Él, por siempre. Amén. Dice el 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, dice que ofreció a Isaac, su hijo, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fue hermosa también la acción de fe que Abraham hizo en esta secuencia, ¿sí o no? ¡Oh! Imagínese el panorama. Pero ¿cómo Dios me pides ahora que sacrifique a lo único que estaba viendo? La promesa, de toda la promesa impresionante que tú me habías dado, yo solo veía de entre las multitudes a uno. Ese era mi hijo Isaac. Y ahora me dices que lo mate, que te lo ofrezca a ti. Bueno, es interesante esto. Me imagino que Dios le diría o le haría sentir en el corazón, no quiero que lo mates, quiero que tú me lo ofrezcas. Esto me hace sentir un poquito
La misma secuencia que hizo Abel. Él ofreció lo mejor que tenía, lo más amado, lo más preciado. El becerro gordo era Isaac. Ofrécemelo. Quiero que me demuestres que tu amor por mí está sobre todas las cosas. ¿Sí? Dios va a probar cuando tú actives tu fe. Déjame decirte que va a venir un tiempo de prueba. Dios te va a probar para que tú cojas esa fe y digas, yo sé en quién he creído. Y tú ahora me envías esta prueba y yo te voy a demostrar, gracias a la fe que tú me has dado, de que yo te amo sobre todas las cosas, de que tú estás por encima de todo. Y eso es lo que Abraham finalmente, al final de sus días, le demostró a su Dios. No era coherente, no era razonable, no era lógico. Pero si Dios me lo ha dicho, lo hago. Dice que incluso él pensaría, bueno, Dios sabe, si lo mato a mi hijo, pues Él es poderoso, incluso para levantarlo de los muertos. No había habido aún testimonio de resurrección y de repente a Abraham se le ocurre pensar estas cosas. ¿Por qué? Porque hay fe poderosa en su vida. Porque sabe que la muerte no está sujeta al poder de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Ay, se va abriendo o no se va abriendo un abanico extenso de lo que significa o lo que puede significar la fe de Dios en su vida. Es mucho más que un significado. Es mucho más que definir una palabra en 2 frases. Mas el justo vivirá por fe. Es tu vida entera. 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú. Respecto, boom, boom, boom. Léaselo en casa. Vamos al 24. Por la fe, dice Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Le dice algo esto o no le dice algo esto, hermano? ¿Sí? Moisés tenía todo en sus manos. Todo. Todos los deleites, todas las riquezas, toda la gloria. Pero él sintió el llamado de Dios. Dios le dijo, mira, todas estas cosas son cosas temporales, son cosas efímeras, pasarán. Yo tengo una obra encomendada a tu vida. ¿Vas a estar conmigo? Dios te dice, ¿vas a estar conmigo? Amén. ¿Sí? La fe, aparte de probarnos, nos va a hacer escoger. ¿Sí? O luz o tinieblas. Cosas intermedias, no. Cosas amañadas, no. Cosas chapuceras, no. Tú quieres dejar ser una persona de doble ánimo, tú quieres dejar de ser una persona con doble vida. Tú quieres dejar de ser una persona, incluso en tu vida cristiana, que quieres consagrarte a Dios y ves que te cuesta porque tienes debilidades, porque fallas, porque pecas y toda esta historia. Empieza a hacer ejercicios de fe. Empieza a recibir la fe de Dios en tu vida y a ponerla en acción. Todo consiste en ello, todo consiste en ello. Moisés de repente decide, ostras, pues mira, yo voy contigo, Señor, y me privo de todos los deleites y todas las riquezas de Faraón, de todo el reino de Egipto. Y yo lo que tú me digas. Fue difícil el camino, fue duro. Tuvo que pasar muchas dificultades y pruebas. Pero al final Dios prevaleció sobre toda cosa que se puso a querer intervenir en contra de Moisés. Dios se glorificó. ¿Piensas que Dios no se va a glorificar en tu vida? Cuando tú empieces con el poder que Dios te va a dar a través de esa fe, a decir que no a las cosas de este mundo, a decir que no al pecado, a decir que no a todas las cosas que tienen que ver con la contaminación de este mundo. ¿Piensas que Dios no te va a ayudar? ¿Piensas que Dios te va a desamparar? ¿Piensas que Dios te va a ver que te hundes como Pedro se hundía y no te va a extender la mano y te va a decir, ven aquí, no dudes más, créeme, ten fe? Amén.
Gloria a Dios. Ya está casi, 26, por teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿en qué? En el galardón. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Usted también puede tener la mirada puesta en el galardón. Es lo que le decía antes. Si usted tiene puesta la mirada en el galardón no es tierra de Canaán aquí en la tierra, sino el reino de los cielos allí arriba, en la vida venidera. Ese es el verdadero, el gran galardón de su vida. Si usted tiene puesta la mirada en el galardón, no le importarán las tribulaciones momentáneas de esta vida. Porque usted será fuerte, porque Dios lo levantará, porque usted será hombre y mujer vigorosa en Dios. Amén. Vamos a dar un salto al 32 y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, incluso a mí también me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Dice aquí, a partir del verso 36, hemos leído hasta ahora cosas gloriosas, manifestación del poder de Dios a través de la fe de muchos de ellos. Pero cuidado, el camino del Señor no es camino de rosas. Y el Señor se puede glorificar en usted y el Señor lo puede librar de muchas cosas, pero usted estará preparado y su fe será firme en su vida cuando vengan los momentos de prueba, de dificultad. Porque aquí la palabra del Señor a partir del verso 36 dice, otros, unos, bien, pero otros, por voluntad de Dios, experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, madre mía de mi vida, puestos a prueba, a filo, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo dice que no era digno. ¿Por qué no era digno? Porque eran hijos de Dios, que habían dado toda su vida por amor a su Dios. Y habían cogido esa fe y no importaba que fueran aserrados, no importaba que fueran maltratados, no importaba absolutamente para nada lo que les hicieran y los llevaran a la muerte. Porque ellos sabían, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, yo sé a quién sirvo, yo sé a quién amo, yo sé lo que yo daría por mi Dios, mi propia vida. Por eso pasaron todo lo que pasaron. Y aquí están como testimonios puestos en la palabra del Señor, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Madre mía. Fíjese lo que dice el 39. Atención, iglesia. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿mediante qué? La fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Por qué dice esto el Señor? Ahora otra vez. Yo aquí estaba un poco confundido, porque pensaba, bueno, los siguientes personajes que hemos leído, pues algunos sí que recibieron esas promesas, ¿no? Estuvieron a punto incluso, ¿no? Pero Moisés, por ejemplo, disfrutó de la liberación del pueblo de Israel, aunque se quedaran en el desierto y él no entrara en tierra de Canaán, pero ella vislumbró un poquito la promesa. Dio ejemplos de los profetas, de David, por ejemplo. David no recibió lo prometido, no fue ungido como rey, fue rey. ¿Sí? Entonces, como que me quedaba un poco sorprendido, porque sí que es cierto que Abraham sí solo vio a su hijo y Sara y no fue traspuesto muy rápido, no le dio tiempo quizá a ver muchas cosas aquí en la tierra. A Abel le pasó lo mismo porque su hermano lo mató. O sea, pero ¿por qué dice esto Dios otra vez ahora?
no recibieron lo prometido. Y a nosotros nos espera algo mejor, dice. A ver, vamos a volver a leerlo. Todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Qué es esa cosa mejor para nosotros? ¿Qué es esa cosa que nuestros antiguos hermanos en la fe no recibieron, no degustaron, que tú y yo hoy sí podemos disfrutar y degustar? Me quedé ahí clavado. Me quedé clavado y Dios me dice, tira para adelante, sigue leyendo. Sigue leyendo. Por tanto, nosotros, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en ¿quién? Esa es la promesa alcanzada por la iglesia, porque ya estuvo, ya vino. En aquel entonces, la verdadera promesa de lo que Dios quería hacer a través de su Hijo amado aún no llegó. Pero hoy en día podemos dar gloria y gracias al Señor, porque vivimos en un tiempo donde lo más importante de toda la historia humana ya aconteció. ¿Sí? Ya Israel, aunque muchos estén aún confundidos pensando que el Mesías no llegó, pero ya Israel, ya el pueblo de Dios puede decir, mi Salvador ya vino. Lo prometido llegó. Soy feliz, me siento completo. Porque lo más importante que tenía que llegar para la salvación de toda la humanidad, para la redención de pecados de toda la humanidad, ya vino, ya fue. Cristo ya murió. Cristo ya derramó su sangre. Tú ya recibiste el mejor premio. Tú ya recibiste la mejor promesa. Tú ya recibiste la salvación de tu vida. Tú ya recibiste la remisión de tus pecados. Tú ya recibiste la verdadera vida en Cristo, porque Cristo pagó el precio por ti y por mí. Puestos los ojos en Jesús, tenemos una nube alrededor de testigos que están viendo la gloria de Dios aquí en la tierra ahora. Porque el Hijo de Dios se manifestó. Porque el Hijo de Dios ya pagó el precio. Y como cantábamos antes, Él lo hizo y nosotros somos más que vencedores. Y esa es la promesa que tú y yo ahora tenemos que disfrutar. No desaprovechemos todo lo que tenemos, iglesia, todo lo que tenemos al alcance de nuestras manos. No desaprovechemos absolutamente nada. Porque recibiréis poder, dice la palabra de Dios, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y poder es poder. Poder es poder para hacer cosas sobrenaturales. Poder es para salir de los límites, de las limitaciones humanas. Ir a lo sobrenatural. Ir más allá. Eso es fe en acción. Eso es la fe activa de Dios en mi vida. Impactando a esta sociedad, impactando a este mundo. ¿Usted quiere ser impactado por Dios? ¿Usted quiere coger esa fe y ponerla viva, activa en su vida? ¿Sí? ¿De veras? Pasa aquí adelante. De un paso de fe. ¿Sí? De un paso de fe. Si usted quiere más, si usted piensa que su vida no se limita a lo establecido hasta el día de hoy, de un paso de fe, porque lo que vamos a hacer aquí es simplemente clamar a nuestro Dios. Clamar a nuestro Dios con toda nuestra, con nuestro